Saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarnos en Bien y Saludable. Hoy queremos mandar un saludo muy especial y ese ánimo, decirles que que nunca vamos a dejarlos solos. Saludamos a quienes nos escuchan en todas las plataformas de Grupo Imagen, incluyendo las personas que nos ven también a través de Imagen Multicast. Gracias por su preferencia y gracias también por todos esos mensajes y esas dudas que nos hacen saber, ya que tenemos una gran responsabilidad nosotros como un medio especializado en salud de darle lo último que está sucediendo acerca de COVID-19. Déjeme comentarle que como lo hemos venido diciendo en estos días, México se encuentra en la fase 2 del COVID-19. Al corte del día de ayer se habían registrado 475 contagios y 8 personas muertas. Esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que la sociedad los invitó a la sociedad a quedarnos en casa durante la jornada de sana distancia que concluye el 19 de abril. Así lo dijo. Y necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública, para cortar la transmisión. Tenemos que ser muy claros en entender esto. La epidemia no se quita de un día para otro. Tengamos muy claro que eso no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr, y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pero eso no basta. Se necesitan medidas generales, donde escuelas, trabajos, espacios públicos no tengan a personas congregadas. Y el otro elemento es el tiempo. El tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas. Pero hay que hacerlo ya, y es todos al mismo tiempo. No hay que bajar la guardia con la higiene. Y de acuerdo también al subsecretario, la decisión de bajar la actividad es porque en el momento oportuno para reducir el número de contagios es ahora. No llegará a una situación incontrolable. Sin embargo, México entrará a la fase 3 de contagio, aunque con un número más bajo de enfermos. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud. A pesar de la preparación que tenemos, que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Aunque la Ciudad de México ha implementado medidas conforme avanza el plan del gobierno federal, la jefa de gobierno ha tomado algunas previsiones adicionales. Este jueves informó que ya se preparan algunos pabellones hospitalarios, así como la reconversión y ampliación de otros hospitales para atender a las personas contagiadas. Son 3 los estados del país que han adoptado medidas diferentes a las implementadas por el gobierno federal, que solo aplaudimos. Para enfrentar la pandemia del COVID-19 se trata de Jalisco, Nuevo León y Sonora. Jalisco fue uno de los primeros estados que comenzó a actuar fuera de lo determinado por el gobierno federal. Hoy el estado informó que se comenzarán a hacer pruebas rápidas para detectar a personas que estén contagiadas y acelerar su pronta atención. Se aplicarán 600 pruebas diarias por 30 días y se aplicarán mediante citas. En Sonora, con 5 casos de contagio, la gobernadora emitió una declaratoria de emergencia sanitaria. Fortalecer la estrategia Quédate en casa. Pide realizar solo actividades esenciales y establece programas alimentados para quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad.
Y Nuevo León también ha tomado sus medidas. Esta semana lanzó una app que permite conocer si un ciudadano califica para caso sospechoso de coronavirus y detectar de manera temprana los casos de contagio. Esta app consta de un cuestionario donde el usuario da su nombre, dirección, municipio y síntomas, y con estos datos la Secretaría de Salud da un número de folio para obtener el resultado del test. Y es justo en Nuevo León que he visto de cerca las acciones que ha hecho un director del Hospital Ángeles Valle Oriente y que tengo en la línea, doctor Edmundo Mesta. ¿Cómo estás, Edmundo? Hola, Ethel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contenta de hablar contigo y lo hemos platicado en otras ocasiones, Edmundo. Tú te adelantaste a esto y como aplaudimos que algunos gobiernos estatales no están siguiendo las directrices federales, que me parece muy bueno porque creo que están tomando decisiones oportunas para sus ciudadanos. Tú lo vives de cerca en Nuevo León y como director del Hospital Ángeles Monterrey empezaste a hacer cosas, Edmundo, desde enero. Bueno, sí, lo que pasa es que como tú sabes, yo pertenezco a Grupo Ángeles y bajo la dirección del doctor Roberto Simón, pues nos ha venido estimulando para que tomemos las decisiones de acuerdo a cada unidad hospitalaria y como la autoridad lo ha dicho, pues la realidad que se vive en una parte del país no es la misma. Sí. Te pongo un ejemplo, la dinámica de Nuevo León pues es sumamente diferente, hay mucha gente que viaja. Entonces, el hospital ahorita, por ejemplo, está en un municipio que datos oficiales pues tiene 33 casos confirmados, el municipio de San Pedro Garza García, con un poquito más de 120,000 habitantes. Entonces, pues tú haz las métricas. Uh-huh. Entonces, no es la misma la realidad que tiene una ciudad como San Pedro, como la que pudiera tener una ciudad como Chihuahua, por ejemplo. Así es. Edmundo, esto es algo importante que la gente sepa. Tú estás de la mano con el gobernador del estado, estás también con el secretario de Salud, haciendo reuniones en donde por consenso se deciden las decisiones del estado y eso es algo que se están adelantando para que bajen la cantidad de contagiados y si ya los tienen, estén preparados para atenderlos y no haya un colapso en las instituciones hospitalarias, porque no nada más es el Ángeles Valle Oriente, sino hay otras instituciones hospitalarias donde también están de la mano, pero yo he visto tu trabajo, Edmundo, y lo tengo que decir, te lo dije, yo te quiero entrevistar porque estás haciendo cosas que te anticipaste muchísimo. Regresamos después de este corte inesperado con el doctor Edmundo Mesta, él es director general del Hospital Ángeles Monterrey, Hospital Ángeles Valle Oriente. Edmundo, estábamos comentando acerca de cómo te estás preparando. Yo conozco tu trabajo desde hace muchos años y sé que siempre estás a la vanguardia en todo. ¿Cómo estás preparando? ¿Cómo se está preparando Nuevo León para esta contingencia? Como te decía, Ethel, pues mira, lo que pasa es que las circunstancias que nosotros vivimos son algo diferentes por la dinámica de nuestra comunidad, que está muy bien comunicada, y ahora que surge la pandemia, pues muchos estudiantes volvieron del extranjero, muchas familias volvieron del extranjero y importamos el virus, ¿no? Entonces, pues se adelantó una fase que era prácticamente inevitable y por tanto las acciones. Como tú bien dices, sí hemos tomado las medidas y bueno, pues estas medidas también tengo que hacer énfasis y decir que se han podido tomar pues gracias a que pertenezco a Grupo Ángeles, ¿no? Y que tengo el apoyo logístico y económico para poder lograrlas. Estas medidas han sido de poner una zona de triage, como ahora todos los hospitales tienen para evaluar. Y pues sí, aquí el gobierno decidió adelantar las acciones antes de lo que se hizo en el resto del país, pues porque nuestra realidad es totalmente diferente. Como tú sabes, creo que los números oficiales, digo, no sé si los tenga precisos en la mañana, creo que eran 475 en el país, y nosotros tenemos 57 de esos 475, ¿no? Entonces, como ves, pues nuestra situación difiere del resto. Dime una cosa, acerca de esta zona que estás poniendo de triage, explícale a la gente qué es el triage, donde haces esta selección, este filtro. Sí, bueno, es una zona donde nosotros evaluamos al paciente. Como tú bien sabes, más del 80% de los casos se tratan de manera ambulatoria.
Entonces ahí se identifica el caso, se toma la muestra y si el paciente no cumple con el requisito o el estado clínico para ir al hospital, pues se manda a su casa con las recomendaciones convenientes. Entonces es un lugar que nos permite a los hospitales evaluar la situación que estamos enfrentando. Uh-huh. Ahora, ya que evalúas a la gente que va al hospital, que muchas veces no necesitaría ir al hospital. Entonces, ahí es donde tú los regresas a casa o les das la atención necesaria o les das, si pueden no estar hospitalizados, aunque estén positivos de COVID-19, les das la atención y los regresas a casa para que tampoco los centros de salud colapsen, ¿no? Es correcto, nuestro grupo ha hecho guías muy sencillas que la gente puede seguir en casa para las personas que están infectadas, porque como sabemos la inmensa mayoría de los casos tienen un curso totalmente benigno. Te recuerdo que puedes tener un caso leve, moderado o severo, ¿verdad? Y son los severos que nos han puesto a trabajar y a prepararnos pues para enfrentar cuando estos lleguen, ¿verdad? De hecho ya llegan, pero pues al parecer pues las medidas que se han tomado por el momento están funcionando. ¿Tú qué recomendarías de lo que te ha funcionado a ti en Monterrey, en Nuevo León? Específicamente en San Pedro Garza García, donde se encuentra el Hospital Ángeles. Para que otros hospitales, cosas que te hayan funcionado, como para, de alguna forma, si te ha funcionado a ti, le pueda funcionar a otros. Compartir tus experiencias. Pues mira, lo que nosotros hemos hecho es, pues no inventamos el hilo negro, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos basados en las guías que emite el CDC y nuestro corporativo. Y apegarse a ellas, son muy claras, ahí viene, inclusive marca 3 parámetros, un parámetro normal, un parámetro de contingencia y un parámetro de epidemia. Sí. Y es muy fácil, solamente lo único que tienes que hacer es adecuarlo a cada hospital, porque no es lo mismo la necesidad de un hospital que otro. Y aquí, pues lo que yo les podría recomendar es anticiparse. Exacto. Anticiparse, trabajar, no bajar la guardia. Y ahorita pues tú sabes, pues yo convivo con médicos, mi vida es trabajar con los médicos. Hay mucho miedo, mucho miedo con los médicos y entre los médicos y la comunidad. Pues yo creo que hay que tener fe, hay que tener valentía. Este es el momento de sacar la casta y verdaderamente prepararnos, ¿no? Prepararnos para lo peor, esperar lo mejor, pero como dicen, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Hay que ponernos a trabajar, hay que respaldar a la autoridad competente. Yo escucho muchos comentarios, yo no soy quien para evaluar el actuar de ninguna autoridad, pero sí sé que si a la autoridad le va bien, a todos nos va bien. Entonces tenemos que respaldar a nuestras autoridades. Sí. Dime una cosa, Nuevo León sí lo está tomando como debe de ser, porque desgraciadamente aquí en la Ciudad de México hay mucha gente que todavía está en las calles, que no está tomando estas indicaciones de la sana distancia y de estos, pues incluso el estornudo de cortesía, nada de eso. Creen que, bueno, incluso con las estupideces que comentó el gobernador de Puebla, que esto es una enfermedad que solo le da a la gente con dinero. Entonces, eso conlleva muchísimas, pues imagínate, condiciones donde la gente pues dice, a mí no me va a pasar, ¿no? Pues yo soy pobre, eso es cosa de los fifís, ¿no? O de los ricos. Entonces, eso es parte de la falta de información y no sé si en Nuevo León se esté viviendo algo así. Pues mira, estamos viviendo una etapa de concientización, por ejemplo, aquí en el municipio en el cual está basado el Hospital Ángeles Valle Oriente, que es San Pedro Garza García, pues yo te digo que la actividad económica pues prácticamente disminuyó 90% y en la noche es un pueblo fantasma, ¿verdad? Sí. Pero no es así en el resto de los municipios, desgraciadamente. Sí se está tomando conciencia y conforme pues los casos están apareciendo, pues la gente también está cobrando conciencia. Es cierto, Nuevo León, nuestro estado se adelantó un poquito y se hizo un fondo metropolitano y hoy por hoy el que lidera el esfuerzo es Manuel del Lago, que es nuestro secretario de salud, ¿no? Yo creo que, como insisto, la situación que vivimos en Nuevo León es una situación pues diferente al resto del país, creo yo, por lo que te platico de la gran cantidad de casos importados. Así es. Ahora, lo que también mucha gente tiene duda, y eso sí, ahorita me lo respondes al regreso de esta pausa, es acerca de las pruebas. Si yo quiero si me siento o me duele la garganta o siento cansancio, me duelen las articulaciones, tengo fatiga o todos los datos, fiebre, todos los datos que hemos escuchado,
y quiero hacerme la prueba. Hay muchas veces dijeron, es que ya les cerraron a algunos laboratorios, incluso certificados, que les negaron que las hicieran. ¿Cómo está el estado de Nuevo León y cómo está lo de las pruebas rápidas, así como lo está haciendo Jalisco? Nos contestas al regreso de esta pausa, pero te lo dejo ahí. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Estoy platicando con el doctor Edmundo Mesta, director general del Hospital Ángeles Valle Oriente, y te preguntaba, Edmundo, acerca de estas pruebas, así como Jalisco va a sacar, se aplicarán 600 pruebas diarias por 30 días, obviamente mediante citas. ¿Qué planes tienes tú como director de un hospital o qué directrices tiene Nuevo León? Perdón, apegarme a lo que la autoridad competente nos ha marcado. Mira, aquí Nuevo León ya cuenta con 50,000 pruebas y se van a estar haciendo. Estas no son pruebas rápidas, aclaro, son las pruebas tradicionales por PCR. Y bueno, evidentemente las pruebas rápidas tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por el momento nosotros sabemos que hay un listado de la autoridad donde tú puedes enviar tus pruebas y en automático son reconocidos como casos. Y si bien otros laboratorios pueden y deben de hacer más pruebas, hay que esperar a que la autoridad los autorice y los certifique. ¿Solo se puede hacer pruebas a las personas con sintomatología o quien tiene dudas si estuvo en contacto con alguien que vino del extranjero o solo cuando tengan ya, no sé, si tienen que hacer como un checklist en cuanto a la sintomatología para que se les pueda realizar las pruebas? Te recuerdo que ya cambió la definición operacional, ¿no? Y se hizo mucho más extensa, lo cual nos permite ahora poder hacer pruebas a muchos casos sospechosos y poder aumentar el screening y saber cuánto es nuestra población afectada, ¿no? Entonces, aquí la única limitante es que tengas el vehículo para poder mandar la prueba al laboratorio certificado. O sea, si yo pago, me pueden hacer la prueba, punto. No nada más de pagando, bueno, nosotros somos un hospital privado, sí, claro. Sí cobramos, pero te recuerdo que están los laboratorios estatales que lo hacen sin ningún costo y aquí en el estado de Nuevo León se han abierto muchos centros donde la gente puede acudir y tener su prueba gratuita. Ok, pero debes de cubrir ciertos requisitos para que te la puedan hacer, para que no desperdiciemos estas pruebas, que me imagino que hay un límite, solo por la duda, ¿no? O sea, si tienes factores de riesgo, me imagino que sí se aplica. Si eres caso sospechoso, seguramente te vamos a hacer la prueba, es correcto. Ok. ¿Ustedes cómo manejan la información acerca de todos los sospechosos que tienen ustedes o los contagiados que son pues ya casos? ¿Cuántos me dijiste que tenías de estos 475? En el estado de Nuevo León, oficiales, hasta el aviso oficial del día de ayer, 57 casos. De esos 57, ¿cómo avisas tú a las autoridades? O sea, si llegan los casos al Hospital Ángeles Valle Oriente, ¿cómo son las directrices de sospechosos y de los casos de contagio asegurado, pues? Bueno, apegados a la definición operacional vigente, tomamos la muestra, la procesamos y damos, en caso de ser positiva, se da aviso a la Secretaría de Salud. Te recuerdo que nosotros, al pertenecer a Hospitales Ángeles, nosotros tenemos nuestro laboratorio central en Hospital Ángeles Lomas. Ahí es donde se corre la prueba. Ya. ¿Algunos mensajes finales que quieras comentar a la población, doctor Edmundo Mesta? Porque creo que has hecho una labor, obviamente junto con tu estado, con el secretario de Salud, muy importante y que vale la pena que la gente lo pueda saber. ¿Qué les dirías a tu gente de Monterrey y obviamente al resto del país? Bueno, tú sabes que yo soy lagunero y que ahora mi casa es Monterrey. Pues yo les diría, estamos juntos en esto. México es nuestro barco, es nuestra tierra. Nos hundimos juntos, flotamos juntos. No se trata de que la autoridad haga bien o mal las cosas. Se trata de que tú hagas bien las cosas, de que tú te responsabilices, de que cada quien sea solidario, que cada quien haga lo que le corresponde. Sí, su sana distancia. Creo que es una excelente idea. La idea de aplanar la curva me parece sensacional. Además, no es una idea, es la mejor estrategia que nosotros tenemos en este momento y que juntos como mexicanos nos hundimos o salimos a flote. Entonces es el momento de la solidaridad. Sí hay miedo,
pero nosotros debemos de tener fe y ser valientes y seguramente vamos a salir adelante. Así es, tenemos que ser solidarios, tenemos que ocuparnos y creo que tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia y de nuestro criterio para saber cómo cuidarnos. Doctor Edmundo Mesta, no sabes cómo te agradezco que hayas tomado esta comunicación, además de que te quiero mucho, tú lo sabes, y de que aplaudo todas las acciones que estás haciendo. Gracias, te lo agradezco. Felicidades por tu programa. Te lo agradezco mucho. Gracias, Edmundo Mesta. Y felicidades a estos gobiernos que están haciendo acciones para bajar esta curva y para cuidar a sus ciudadanos. Creo que nos falta mucho que hacer.